Hola y bienvenidos de nuevo a este tutorial de la asignatura de informática para alumnos que cursan ingeniería en la Universidad de Extremadura. Antes de nada, presentarme, puesto que la vez anterior no comenté nada. Me llamo Joaquín Jiménez, soy programador profesional desde hace ya muchísimos años y bueno, me dedico a esto, es mi forma de vida. No a esto precisamente, no a hacer videotutoriales, me dedico a programar, me dedico a hacer programas para ordenador. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a revisar el tema 2. En este tema no hay ejercicios, podríamos considerar que también es un poco teórico, pero es importante. Como dijimos en el capítulo 1, la informática es la ciencia que trata la información de una forma automática. Son los métodos, los sistemas que se utilizan para hacer un tratamiento automatizado de la información. Este tratamiento automatizado ofrece grandes ventajas, fundamentalmente la velocidad y la ausencia de errores. Si yo tengo que hacer un cálculo mediante una calculadora o incluso apoyándome en una hoja de cálculo, que es algo ya más potente, hay grandes posibilidades de que cometa errores. Una máquina, un ordenador que tiene un programa escrito y probado, es muy difícil que cometa errores. Una vez que la tarea está programada, la tarea se ejecuta y se ejecuta sin errores, siempre y cuando los datos sean los correctos. Por tanto, la información que recibe un programa es parte fundamental de todo el sistema. De hecho, el primer esquema que vimos que la máquina se componía, o que el esquema se componía de una entrada de datos, un procesamiento y una salida. Por tanto, vamos a ver qué tipos de datos admiten los ordenadores, como en este caso el lenguaje de programación C, que es en lo que nos vamos a pasar, y cómo el ordenador trata estos datos, esta información. El lenguaje de programación C está muy restringido en cuanto al tipo de datos que puede utilizar. Los tipos de datos que podemos manejar en un lenguaje de programación, básicamente todos los lenguajes manejan los mismos, pueden ser de tipo simple o de tipo complejo, más bien estructurado. En este capítulo se verán fundamentalmente los tipos de datos simples. Y en el caso del lenguaje C, los tipos de datos simples son además muy simples. El lenguaje C puede utilizar números, puede utilizar caracteres, letras y prácticamente poco más. Luego veremos un concepto que se llama el concepto de puntero, que es un poquito complicado para digamos, este capítulo, pero bueno, nos da una idea de qué tipo de lenguaje estamos utilizando. Un lenguaje que aún se encontraba muy próximo al ensamblador, al lenguaje máquina, que es donde realmente se utilizan punteros y todo esto. Bien. Hay un concepto muy interesante en este punto, que es el concepto de abstracción. No sé si en el capítulo 1 ya lo vimos. La abstracción significa o indica hasta qué punto el programador puede olvidarse de lo que está por debajo del programa, en este caso de la información, de los datos, y que es lo que realmente trabaja la máquina. Internamente ya dijimos que la máquina trabaja con ceros y unos, con bits. Mis primeros pasitos con la informática fueron así, con ceros y con unos. Yo tenía que programar a base de bits, o casi a base de bits. Era algo realmente complejo. No te podías abstraer, tienes que trabajar tal y como trabaja la máquina internamente, lo cual es realmente tedioso. Los lenguajes de programación lo que consiguen es precisamente abstraernos de cómo funciona internamente la máquina. En el caso de la información, pese a que internamente se almacena con bits, los lenguajes de programación nos proporcionan una serie de estructuras, una serie de elementos que nos permiten definir cómo vamos a guardar esa información sin tener que pensar realmente en cómo se guarda. En este caso, lo que vamos a definir en un programa van a ser unos identificadores que vamos a llamar variables y constantes, que van a almacenar por nosotros la información que necesitemos. Cuando definimos ese tipo de identificadores tenemos que indicar de qué tipo son, ¿no? Si son de tipo numérico, si son de tipo carácter, o si son del tipo que sea. En el caso del C, insisto, los tipos de datos que podemos guardar son muy sencillos y muy cortos. Otros lenguajes tienen, bueno, digamos, una variedad de tipos de datos más amplia, pero insistimos en que el C es un lenguaje muy primitivo.
No quiere decir eso que sea muy simple y que no valga, sino que está utilizando directivas que están aún próximas a lo que sería el lenguaje máquina. Bien, tipos de datos simples. En C se pueden utilizar básicamente dos tipos de datos simples, numéricos y de tipo carácter. Aunque internamente se almacenan exactamente de la misma forma, C los trata a nivel de lenguaje de otra forma. En el caso de los tipos numéricos, vamos a poder tener básicamente dos tipos. Uno para almacenar datos de tipo entero, es decir, sin decimales, y otros que van a ser para almacenar datos de tipo real, es decir, con decimales. En el caso de los caracteres, vamos a tener un tipo de datos, que va a ser el denominado tipo char, que va a poder almacenar un carácter, un solo carácter. ¿Por qué tenemos definidos tipos de datos enteros, tipos de datos carácter, tipos de datos real? Podemos decir, bueno, pues todo lo que vamos a utilizar va a ser de tipo real, porque, bueno, puedo tener un número que no tenga decimales y ya está. Sí, se podría hacer. El problema es que, históricamente, los recursos del ordenador han sido siempre muy limitados. Y, de hecho, tenéis que pensar que estáis cursando una carrera donde vais a utilizar posiblemente en el futuro ordenadores que no van a ser los que tenéis ahora mismo delante, sino ordenadores muy pequeñitos. Es lo que se llaman los microcontroladores. En esos microcontroladores, que son mini ordenadores, microordenadores, los recursos siguen siendo muy escasos. Y cuando yo tengo que almacenar, por ejemplo, una variable o un número de tipo entero, ese número, si es de tipo entero, ocupa menos espacio que si es de tipo real. Con lo cual, vamos a ahorrar, si yo tengo que utilizar un número entero que sé que no va a tener decimales, lo bueno sería definirlo de tipo entero. De esa forma voy a ahorrar memoria y voy a ahorrar recursos. En nuestros ordenadores actuales, los que tenéis ahora mismo delante, pues evidentemente es una cosa mucho menos relevante, pero insisto, cuando estemos trabajando en el campo, cuando estemos trabajando en la realidad y estemos programando un microcontrolador para controlar una válvula de una central térmica, es una cosa que os vais a encontrar en vuestra vida, veréis que ese microcontrolador, veréis que ese microordenador va a tener unos recursos limitados que tendremos que cuidar mucho, ¿vale? Tendremos que ahorrar todo lo que podamos. Por eso estamos utilizando este tipo de lenguaje y por eso este tipo de lenguaje utiliza distintos tipos de variables, distintos tipos de datos. Bien, en vuestros apuntes os aparece, os indican cuáles son las limitaciones de estos tipos de datos, hasta cuánto pueden almacenar, cuánto es el número mayor, cuánto es el número menor, y las características que tienen y cómo se definen. Igual el tipo carácter, cuáles son las limitaciones y qué es lo que podemos utilizar. Esto que tenéis aquí de las secuencias de escape, que seguramente algunos diréis esto qué narices es simplemente son simplemente caracteres especiales y esa barra invertida que solemos llamar backslash, lo que va a indicar es que detrás de ella viene un carácter especial. Es decir, cuando yo tengo un backslash t, lo que estoy indicando es que cuando yo imprimo un carácter, o cuando yo imprima ese carácter, lo que va a imprimirse es un tabulador, ¿vale? O sea, van a imprimir 8 espacios. Si es un barra n, se va a imprimir un salto de línea. Voy a ir a la línea siguiente. Las constantes simbólicas y variables son los elementos que me van a permitir almacenar información a lo largo de la vida del programa, mientras el programa se está ejecutando. Para eso tengo que definirlas en el programa y posteriormente utilizarlas. La diferencia que hay entre una constante y una variable pues es clara. Una constante va a ser algo que no va a variar a lo largo de la vida de un programa, mientras que una variable pues, va a variar. Una variable puede empezar a valer 5 y a lo largo del programa cambiar a 6, luego a 18 y terminar siendo 24. Una constante no. Una constante si empieza siendo 5 se terminará el programa siendo 5. El lenguaje C es un lenguaje de los que se denominan tipados. Desde mi punto de vista es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo utilizo una variable o una constante en el programa, esa constante o esa variable debe estar previamente definida. Yo tengo que decirle al sistema, yo tengo que decirle en este caso al compilador, qué tipo de variable voy a utilizar. Y para eso se utiliza una serie de directivas que van a indicar o van a decirle al lenguaje, en este caso al C, al compilador, qué tipo de variable estoy utilizando. Cuando defino constantes, se utiliza una directiva llamada define.
No tiene por qué ser siempre define. Hay otra directiva que es const, que aquí no estáis dando, pero bueno, se puede utilizar igualmente. Digamos que define lo que me va a definir es una variable, una constante de tipo global. Vamos a pasar directamente ya al code blocks, que entiendo que bueno, tenéis instalado, estáis utilizando y que ya sabéis de qué va, ¿vale? En este caso, bueno, estamos viendo el ejercicio 5 del tema 3, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, yo estoy definiendo de forma global una constante, por eso tengo esa directiva que es define. Esa constante se llama min, porque yo he decidido que se llame min. Le podía llamar mínimo o le podía llamar como me diera la gana. Y defino dos, una que se llama min y otra que se llama max. Si os dais cuenta, cuando utilizo un define, no se utiliza un igual. Se utiliza la directiva define, que es una directiva de las llamadas de precompilador, y se define el nombre de, en este caso, la constante y el valor que va a tener, y valor que va a tener a lo largo de todo el programa. Es interesante además tener en cuenta que esas dos constantes van a ser globales, es decir, todo el programa va a poder utilizar esas constantes puesto que están definidas al principio y además están definidas como constantes de precompilación. A continuación, si os dais cuenta y no hagáis caso de la línea 17, que no la vamos a ver por ahora, tengo una definición de otra, en este caso otro identificador, en este caso es una variable, también es una variable global, si os dais cuenta está delante de la función principal del programa, y yo he decidido que voy a llamarla operaciones. Y además voy a hacer una inicialización de esa variable que va a empezar valiendo 0. Esto se puede hacer así o no. Es decir, yo podría definir int operaciones, ¿de acuerdo? Y luego internamente dentro de la función yo podría decirle que operaciones es igual a 0. Esto sería básicamente lo mismo. Salvo que esta variable operaciones se inicializaría solamente en el módulo principal main. Aquí delante hay más módulos y aquí no estaría inicializada, por lo tanto, si yo quiero que la inicialización sea global, debería hacer esto realmente, ¿vale? Dejarlo tal cual. Bien. Esto es un programa típico en C, en este caso es, es un programa que calcula números primos. A modo de ejemplo, como os dije antes, la gran ventaja de un ordenador es que puede hacer cálculos de una forma muy rápida. En este caso es un programita que va a hacer o va a determinar los primeros, va a recorrer los primeros 100.000 números enteros y nos va a decir cuántos son primos o cuáles son los primos y cuáles no. Hay unos cuantos, ¿vale? Y tiene que recorrer 100.000 números. Si nosotros esto lo hiciéramos con una calculadora o incluso con una hoja de cálculo, tardaríamos bastante. Bien, vamos a ver lo que tarda un ordenador en hacer este cálculo. Ya. Ha tardado exactamente 1 segundo y 2 décimas. Y he tenido la precaución de poner un contador para saber el número de operaciones que ha hecho. En este caso, la mayoría de las operaciones que ha hecho son divisiones. Divisiones enteras para saber si un número puede ser divisible por otro y tal. Ha hecho en 1,2 segundos 1.350.253 divisiones. Ha hecho más operaciones, ¿vale? Pero divisiones ha hecho 1.350.000 en 1,2 segundos. Bueno, bastante rápido, ¿de acuerdo?